En este episodio el protagonista es un Triceratops cría, que es huérfano, llamado Clover. Por esto debería tratar de sobrevivir los peligros de su ambiente en la formación Hell Creek. Uno de los desafíos a sobrevivir es un Tyrannosaurus adulto, que siempre le está pisando los talones. Por desgracia no vemos de qué manera pierde a sus padres, por lo que es una historia no contada. Clover llega a un nido de pterosaurio gigante que vemos que está llegando volando y lo encuentra el Triceratops pequeño con las manos en la masa, y lo trata de picotear, fracasando en su intento. Parece que ese pico no funciona muy bien como palito chino, lo cual no tiene mucho sentido, porque tenían que estar perfectamente habituados a picotear dinosaurios del tamaño de Clover, pero acá no se ve eso. Finalmente Tyrannosaurus termina cazando un pterosaurio, posiblemente el Azarquido Infernodracon, antes interpretado como un Quetzalcoatlus o cercanamente emparentado, porque era también norteamericano y gigante, de tamaño aproximadamente similar. La reconstrucción de este pterosaurio evidentemente no puede ser igual a la de un Quetzalcoatlus, porque está basado solo en una vértebra cervical. Un problema con esta escena del ataque de un Tyrannosaurus a un pterosaurio es que se acerca desde lejos en un área abierta, donde puede fácilmente localizar el pterosaurio del Tyrannosaurus, si no fuera porque parece que el pterosaurio es hipocúsico, ya que seguramente sabían que al tocar el suelo debían estar atentos por si eran atacados por un predador. Encima hacía bastante ruido el Tyrannosaurus al caminar, según lo muestra en el episodio, por los efectos de sonido, y ese padding o acolchado del cual habla el narrador parece que no impide que haga mucho ruido igual. No se entiende cómo no lo escucha el pterosaurio. Mientras que está observando sus huevos, que acababan de ser manoseados por la pequeña Clover, posteriormente Clover se esconde entre unas ramas de árboles mientras observa el ataque del Tyrannosaurus recién mencionado sin avisarle al pterosaurio que lo están atacando por detrás. Clover sigue en la búsqueda de alguien que la cuide y se topa con un Triceratops adulto, que no lo acepta. Luego continúa y llega donde hay un grupo de Montosaurus annectens, la cual es la especie que predominaba en abundancia en la formación Hell Creek, que es donde transcurre el episodio. Se sabe que esta especie vivía en grandes grupos porque son encontrados muy frecuentemente de esta forma, pero no necesariamente indicando que charlaran entre sí, que tenían juntas vecinales ni nada de eso, porque como siempre digo, que algunos se enojan, pero es lo que es, el encéfalo ocupaba un área muy reducida en el cráneo. Así que si crees que este tamaño del encéfalo implica la misma complejidad que de comportamiento que un lobo o incluso que un humano, es porque evidentemente no conoces las implicaciones del tamaño del encéfalo en el comportamiento. O sea, no estoy diciendo, como dijeron, que implico que los dinosaurios eran como monstruos, sino que habían comportamientos complejos en algunos casos, pero no a nivel de mamíferos. Y hay que estudiar grupo por grupo cuáles eran esos comportamientos, porque en dinosaurios variaban muchísimo. Hay un abismo de diferencia de comportamiento entre ambos grupos, entre mamíferos y dinosaurios, o reptiles, y los dinosaurios más derivados. Los dinonicosaurios fueron los que sí pudieron tener comportamientos más complejos que los demás, más cercanos a las aves actuales, por tener también un encéfalo más grande que los demás dinosaurios en comparación con la proporción del cráneo. Bueno, la Triceratops Clover pasea tranquilamente entre los Edmontosaurus annectens y se encuentra con una cría de esta especie que enseguida congenian y se acarician el rostro mutuamente, lo cual evidentemente tiene cero sentido, no merece mayor análisis que este. Luego Clover avisa del ataque de un Tyrannosaurus porque escucha que este pisa la rama, o sea, las pisadas lo delatan siempre al Tyrannosaurus, no sé cómo puede cazar algo, es muy inútil. Entonces esto avisa a la manada, todos huyen, se encuentran con un tronco caído y Clover puede escapar de él, pero no su nuevo amigo. Evidentemente Clover es mufa y no le duran los amigos. El pequeño Montosaurus cae a manos del Tyrannosaurus. Encima el Tyrannosaurus solo puede cazar un pterosaurio hipocúsico y un pequeño Montosaurus, que apenas le llena los dientes. Si sigue así va a tener que hacerse vegano. Evidentemente no era suficiente esta comida para este dinosaurio tan grande. Un gran problema con esta escena del Montosaurus, aparte de no decir nada, no es muy entretenida y dura un suspiro, es que el Edmontosaurus annectens no tenía esa cresta encima de la caja craneana. Esta cresta, de la cual ya hablé en otro video, es carnosa, entonces es difícil de encontrar en el registro fósil, además de que no se conoce si era una cresta solo de machos o solo de hembras. Tampoco está presente en las crías, así que tampoco se sabe si era un rasgo que estaba solamente presente en los adultos maduros reproductivamente. Encima tampoco es un Edmontosaurus annectens el que tenía esta cresta, sino un Edmontosaurus regalis. Por lo tanto, no se entiende qué es lo que hicieron acá. El Edmontosaurus regalis era una especie de campañano, o sea, anterior al Edmontosaurus annectens y muy frecuentemente encontrado en Canadá, o sea, de unos 70 millones de años, un poco más. Luego lo vemos en el episodio del Albertosaurus, por lo tanto,
Hicieron la misma especie en 2 episodios distintos con rasgos distintos. No se entiende. Tampoco tiene sentido que el Triceratops de la nada entre en el grupo y se amolde perfectamente, aunque en la actualidad hay ejemplos de especies que son comensales, parasitarias, o sea, en distintos grados de interacción, interdependencia con los grupos. Es muy difícil que se haya dado en estos grupos y de lo que no hay ninguna evidencia científica. Entonces los Edmontosaurus no pueden superar la pérdida de la cría y Clover pierde su puesto en el grupo, por lo que se va. Más tarde por la noche sigue vagabundeando, lo ataca y huye porque lo persigue el Tyrannosaurus, pero ahí no puede entrar el Tyrannosaurus porque es muy pequeña y muy estrecha el agujero de la cueva. Más tarde aparece por enésima vez el Tyrannosaurus por la noche y ataca a un Triceratops más grande. Se gritan entre sí un par de veces, el Triceratops le pasa el cuerno por la pierna lastimándolo. Vemos que sacude la cabeza y parece hacer algún tipo de esfuerzo que lo lleva a irrigar sangre al collar que toma colores rojizos. Y pareciera que tiene 2 ojos grandes en ese collar, haciéndolo parecer más grande de lo que es. Esto evidentemente no tiene ningún sentido, ya que como sabemos el collar tenía una queratina por encima como cubierta, y lo que podemos pensar es que durante cierta época del año, en su época reproductiva, adquirirán colores llamativos para las hembras, aunque no hay certeza sobre esto, pero es mucho más probable que el hecho de que se sonrojara el collar con el sacudón de la cabeza, y algo comparable en personas a la vena engrosada en la frente por enojo. Es risible esta escena al menos. Y luego cuando están tratando de atacar a Clover, el Tyrannosaurus es embestido por el Triceratops y le clava los cuernos, produciéndole una desvivida. Finalmente Clover y el Triceratops adultos se van juntos. De esta forma Clover tiene quien lo cuide. No sé por qué los hicieron a su lado a los Edmontosaurus, vendrían a ser los pitufos del Cretácico. A pesar de ser de gran tamaño, unos 13 metros largos, vendrían a ser super pitufos más bien. Bueno, el tono de este capítulo es evidentemente que veremos en toda la serie. Está lejos de tener alguna certeza científica en su contenido, todo lo contrario, tiene aspectos inadecuados por donde se la mire. Tanto este episodio como veremos el resto de la serie, por desgracia. Tenía esperanzas en esta serie. Durante todo el episodio también vemos al Tyrannosaurus atacando a distintas posibles presas durante el día y durante la noche. Esto de atacar durante la noche lo hacen porque, como el Tyrannosaurus tenía una gran visión binocular, podía ver muy bien de frente, a diferencia de la mayor parte de sus presas al menos, podía obtener una ventaja durante la noche, además de que, bueno, evidentemente no podían correr. El Tyrannosaurus no tenía esa habilidad por su peso, su masa corporal, entonces tenía que emboscar, y nada mejor que emboscar durante la noche. Sin embargo, bueno, los comportamientos de caza en general y nocturnos en particular del Tyrannosaurus se desconocen. Es una posibilidad que cazara durante la noche debido a estos mismos impedimentos y capacidades por tener una buena vista binocular principalmente. Pero vemos en este capítulo que tampoco lo beneficia mucho cazar durante la noche verdaderamente. Tyrannosaurus en este episodio tiene cicatrices, posiblemente de peleas previas con otros dinosaurios y otros miembros de su especie. Incluso tienen el cuello y el rostro. Hay evidencias de heridas, como fracturas sanadas en distintas partes del cuerpo de este terópodo, pero no se saben los detalles. Sí se sabe que habían peleas entre los terópodos, ya que las trazas o cicatrices vistas en el rostro y en el cuello pueden ser interpretadas como peleas entre miembros de su propia especie, como dije, para disputar el territorio o disputar una hembra. La forma de la queratina en el collar del Triceratops está bastante bien hecha. Hay algunos fósiles de esta región en el género que muestran que son similares, aunque como son fragmentarios evidentemente el resto del collar está inventado, lo cual es lógico al no haber una evidencia sobre ellas. El cráneo del juvenil está bastante bien también. Se sabe qué cambios habían en este dinosaurio a lo largo de la ontogenia, con un rostro más corto, collar más hacia el frente y menos amplio y más alto que en el adulto, entre otros detalles. También hay evidencia de escamas en el lomo de Triceratops y se las ve bastante bien en la reconstrucción, además de la reconstrucción de la disposición de los dedos en las extremidades anteriores. En el Edmontosaurus annectens tiene escamas que son similares a las observadas en los fósiles de momias de la especie en la región del cuello y están bastante bien demarcadas, mucho más que de las otras partes del cuerpo, lo cual es difícil de pensar, ya que deberíamos pensar que, aunque hayan áreas más demarcadas que otras en cuanto a las escamas, debían haber otras áreas igualmente demarcadas que en el cuello, así que eso es algo que puede considerarse parcialmente bien hecho nada más. Por desgracia no hay más reconstrucciones de dinosaurios en la docuserie en este episodio, solo escenas para comentar como hice recién. El nido de pterosaurio se lo ve muy desprotegido a pesar de estar en superficie, se conocen algunos nidos y se sabe que utilizarían vegetación de la zona para anidar, y posiblemente incluso podrían poner nidos en árboles para protegerse mejor, aunque los nidos conocidos están en superficie formando cuencas con tierra poco profundas
para que los huevos no rueden y estén calientes también. Estos nidos en superficie están muy al aire libre, como digo, además en el medio del cauce de un río. Es difícil entender por qué anidaría ahí cuando se sabe que los animales van ahí a tomar agua y es muy visible. Esto de que el Triceratops Clover se refugie debajo de unas ramas o de un tronco tampoco tiene nada de sentido. Parece como una persona, un niño escondido para que no lo atrape un monstruo o algo parecido. Un dinosaurio de verdad lo que hubiera hecho es hubiera corrido, tratado de huir del Tyrannosaurus. O se hubiera alejado lo suficiente y tal vez se hubiera podido proteger entre vegetación, pero porque corría hacia ella, no porque lo estuviera mirando el Tyrannosaurus con miedo, como temblando, como pareciera esta imagen, y como una persona, un niño, está protegido, que sabe que el predador no lo va a ver. Los Triceratops, como los dinosaurios en general, pero los Triceratops y los Ceratópsidos en particular, tenían un encéfalo extremadamente reducido, incluso más que el propio Tyrannosaurus. O sea, con esto no estoy diciendo que eran animales torpes, tontos o bestias, como dijeron por ahí, monstruos, que dije que son monstruos porque digo que tienen el encéfalo pequeño. No, lo que estoy diciendo con esto es que la capacidad de procesamiento de la información que proviene del entorno, que es todo tipo de estímulos como un predador persiguiéndote, la respuesta a ese estímulo de la predación es básica, y cualquier animal herbívoro en particular, en general, incluso hay mamíferos, también los mamíferos, cuando ven un predador comienzan a huir, es lo natural. No se esconden debajo de unas ramas y observan al predador mientras está haciendo otra cosa como si fuera una persona. No lo van a hacer porque eso requiere de una mucha mayor capacidad de procesamiento de información, y además el instinto de la presa es a correr, a huir del predador, y bueno, lamentablemente muchas veces la presa no logra escapar del predador por esto, porque la respuesta de correr estimula más al predador para seguir a la presa. Así funciona esto. Entonces, esto en la serie no tiene ningún sentido. Obviamente tampoco tiene el sentido lo que pasa luego del Triceratops buscando a otro ceratópsido para protección, como el ceratópsido gigante adulto o la manada de montosaurios que se sienta ahí, que enseguida lo aceptan los montosaurios como si fuera algo normal. Todo esto nada tiene sentido, la verdad, absolutamente nada. Parece una fábula, una historieta, un cuento pareciera esto, no un documental. Por esto digo que es una obra de ficción, Caminando con Dinosaurios 2025, a diferencia de su predecesora del 99.